Lo cierto es que aquella cena en Marivent había dejado una herida difícil de cerrar. Felipe VI, en privado, intentó tender puentes entre su esposa y Nadal, consciente de la relevancia del tenista en la imagen de España. Pero el orgullo estaba herido, tanto en uno como en otro lado. Nadal, en su círculo íntimo, insistía en que no podía permitir que se cuestionara el sacrificio del deporte español. Leticia, por su parte, sentía que había sido humillada públicamente en su propia casa, lo cual resultaba intolerable. El tiempo dirá si esta fractura logra cerrarse, pero lo cierto es que aquella noche de verano en Marivent quedará en la memoria colectiva como el día en que Rafa Nadal, el héroe de la pista, paralizó un palacio entero con su furia, alzando la voz contra una reina y desatando un escándalo que recorrió España de norte a sur. Porque, más allá de bandos y opiniones, lo que ocurrió esa noche fue la demostración de que incluso en los entornos más rígidos y controlados, la pasión y la verdad pueden estallar con la fuerza de un grito que rompe el protocolo y sacude las paredes de la historia. El escándalo que había estallado en Marivent no se apagó con el amanecer, al contrario, se propagó como fuego en un bosque seco. Los titulares empezaron con insinuaciones tímidas, pero en cuestión de horas se convirtieron en portadas contundentes. Nadal se enfrenta a la reina Leticia en plena cena real. Escándalo en Marivent. Rafa rompe el protocolo con gritos. El héroe del tenis contra la monarquía. La maquinaria mediática española, siempre ávida de historias jugosas, encontró en esta escena la tormenta perfecta. Deporte, casa real, gritos, tensión, sobre todo, un personaje como Nadal, querido y respetado como pocos. Las tertulias matinales comenzaron a diseccionar cada gesto. En las pantallas de televisión se repetía la imagen de Rafa llegando sonriente a Marivent la noche anterior, contrastada con el relato de su salida abrupta. Los tertulianos debatían acaloradamente. Unos defendían al tenista con fervor. Nadal es un símbolo de España, y si él sintió que había un desprecio hacia el deporte, tiene todo el derecho a decirlo. Otros, en cambio, lo criticaban duramente. Una cosa es ser un gran deportista, y otra muy distinta es faltar al respeto a la reina en público. Eso es inadmisible. La prensa internacional también recogió el suceso. En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, los diarios deportivos y generalistas se hicieron eco del escándalo. Algunos lo contaban con cierto sensacionalismo. El gladiador del tenis se enfrenta a la reina de España. Otros lo analizaban con un tono más serio, preguntándose por las tensiones internas de la monarquía española. El nombre de Nadal, ya conocido en todo el planeta, se unía ahora a un relato de confrontación política y social que trascendía el deporte. Mientras tanto, en Manacor, Nadal intentaba mantener la calma. Rodeado de su círculo más íntimo, se refugió en su casa con Mary y sus padres, Sebastián y Ana María, que intentaban aconsejarle prudencia. «Hijo, no alimentes más el fuego», le decía su madre. Pero Rafa, con el gesto serio, respondía: «No me arrepiento de lo que dije. Lo sentía en lo más profundo. No puedo permitir que se desprecie el esfuerzo de los deportistas. Hemos dado la vida por España y merecemos respeto». Los medios esperaban con ansia una declaración suya. Las cámaras de televisión se agolpaban a las puertas de su academia en Manacor, los periodistas llamaban sin descanso, y las redes sociales servían con mensajes de apoyo y de crítica. Hashtags como almohadilla yo soy Rafa o almohadilla respeto a la reina se convirtieron en tendencia, reflejando la división de la opinión pública. Por su parte, en Zarzuela, la tensión era palpable. Felipe VI estaba preocupado. Sabía que el prestigio de la institución se veía afectado por un enfrentamiento que, además, involucraba a uno de los españoles más admirados. En privado, intentó convencer a Leticia de que sería necesario matizar lo ocurrido, rebajar la tensión, quizás incluso hacer un gesto hacia Nadal. Pero la reina,
firme y orgullosa, se negaba. No voy a pedir disculpas por algo que no he dicho. Mis palabras fueron tergiversadas, y si él quiso entenderlas como un desprecio, es su problema. Pero no pienso doblegarme. Los asesores de comunicación de la Casa Real debatían sin parar sobre la estrategia a seguir. Algunos proponían publicar una nota conciliadora, agradeciendo a Nadal su contribución al país y cerrando el tema. Otros, en cambio, recomendaban guardar silencio y dejar que el escándalo se desgastara solo con el paso del tiempo. Finalmente, se optó por lo segundo, pero el silencio solo alimentó más rumores. En ese clima enrarecido, llegó la primera declaración pública de Nadal. Fue en una entrevista concedida a un medio deportivo internacional, en la que, inevitablemente, le preguntaron por lo ocurrido en Marivent. Con gesto serio, Rafa respondió: «Yo no busco polémicas, nunca ha sido mi estilo. Pero hay momentos en los que uno siente que tiene que defender lo que cree justo. No voy a entrar en detalles, pero sí diré que me dolió lo que escuché y reaccioné como persona, no como personaje público. Puede que no fuera el lugar ni el momento, pero lo que dije lo sentía en lo más profundo. Amo a España y siempre la defenderé, esté donde esté». Aquellas palabras fueron interpretadas como una confirmación tácita de la discusión. Los titulares se multiplicaron: Nadal confirma su enfrentamiento con Leticia, el tenista no se retracta. El escándalo se amplificó aún más, y en los foros, en las redes y en las calles, la gente debatía sin parar. Había quienes aseguraban que Nadal había hecho lo que muchos españoles pensaban pero nunca se atrevían a decir: plantar cara a una reina que, para una parte de la opinión pública, es percibida como fría y distante. Otros lo veían como una peligrosa falta de respeto que debilitaba la institución monárquica. La tensión alcanzó tal punto que algunos políticos comenzaron a pronunciarse. Desde ciertos sectores más republicanos se aplaudió el gesto de Nadal como una muestra de que la monarquía no está por encima de la crítica. Desde otros sectores, más monárquicos, se pidió respeto absoluto a la reina y se reprochó la actitud del tenista. Incluso hubo voces que pedían que Rafa se disculpara públicamente para evitar un daño mayor a la imagen de España. Pero Nadal no cedió. Su entorno más cercano le aconsejaba prudencia, pero él insistía en que su conciencia estaba tranquila. «He ganado y perdido en las pistas, he llorado de alegría y de dolor, y siempre he sentido el apoyo de la gente. Yo no hablo por mí, hablo por todos los que hemos llevado la bandera de España al hombro con orgullo. Y si eso molesta, lo siento, pero no me callaré». Mientras tanto, la relación entre la Casa Real y Nadal quedaba congelada. Se cancelaron discretamente algunos encuentros previstos y la invitación a otros actos oficiales quedó en el aire. Marivent, que solía ser sinónimo de veranos tranquilos y protocolarios, se convirtió en el símbolo de una grieta entre dos mundos, el del deporte popular y el de la realeza institucional. La prensa internacional, siempre pendiente de los símbolos, lo reflejó con titulares aún más llamativos: el rey entre el fuego cruzado de su esposa y el héroe del tenis, la Casa Real española en tensión por Nadal. Incluso algunos medios deportivos, como L'Équipe o la Gazzetta dello Sport, dedicaron editoriales a la valentía de Rafa al alzar la voz fuera de las pistas. El escándalo también tuvo un efecto inesperado: aumentó aún más el cariño de muchos españoles hacia Nadal. En los bares de toda la geografía se escuchaban conversaciones de apoyo. «Este chico siempre ha sido un ejemplo, y ahora encima ha dicho lo que todos pensamos», decía un camarero en Sevilla. «Yo soy monárquico, pero la reina tiene que tener cuidado con cómo habla. Rafa se lo ha dejado claro», comentaba un jubilado en Madrid. La calle, como tantas veces, se convirtió en termómetro de un sentir colectivo. Felipe VI, mientras tanto, sufría en silencio. Admirador confeso del tenis y amigo personal de Nadal,
se encontraba atrapado entre el respeto institucional hacia su esposa y el aprecio sincero que sentía por el deportista. En privado, habría intentado llamar a Rafa para hablar en calma, pero el mallorquín, todavía dolido, habría preferido no responder inmediatamente. La herida estaba demasiado fresca. Con el paso de los días, el debate se amplió. Algunos intelectuales aprovecharon el episodio para abrir una discusión más profunda sobre el papel de los deportistas en la identidad nacional. Se escribieron columnas que reivindicaban la importancia de figuras como Nadal, Gasol, Iniesta o Alonso como embajadores de España en el mundo. Otros, en cambio, insistían en que el deporte no debía eclipsar a la cultura, la ciencia o las instituciones. El choque de Marivent se convirtió, sin quererlo, en un reflejo de un debate mayor sobre la imagen y el prestigio del país. Lo cierto es que Nadal, con su gesto, había cruzado una frontera que pocos se habían atrevido a traspasar, enfrentarse abiertamente a una reina en un contexto oficial. Y lo había hecho no por ego, sino por convicción. Esa mezcla de pasión y sinceridad, que tantas veces le había dado la victoria en las pistas, lo había llevado también a protagonizar una de las escenas más sorprendentes de la historia reciente de la monarquía española. El verano avanzó, pero el eco de aquella noche no desapareció. Cada vez que Nadal pisaba un torneo, las preguntas de la prensa se repetían. Cada vez que Leticia aparecía en un acto oficial, los murmullos resurgían. Era como una sombra constante, un episodio imposible de enterrar. Y así, el escándalo de Marivent quedó grabado como una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. La noche en que Rafa Nadal paralizó un palacio con sus gritos de furia, la noche en que la verdad rompió el protocolo, la noche en que España entera debatió entre la admiración a su héroe deportivo y la lealtad a su reina. Pasaron los meses y la herida abierta en Marivent seguía viva. El episodio no había quedado en el olvido, pese a los intentos de la Casa Real por restarle importancia. Cada aparición pública de Rafa Nadal y cada acto de doña Leticia estaba inevitablemente marcado por aquel enfrentamiento. La prensa, ávida de titulares, no perdía la ocasión de recordar la noche del escándalo, y en los corrillos de sociedad se hablaba con susurro sobre las consecuencias que todavía perduraban en la relación entre ambos. Felipe VI, atrapado entre dos mundos, seguía intentando mediar. El rey, hombre paciente y consciente del valor de la figura de Nadal para la imagen de España, no podía permitir que aquella tensión creciera indefinidamente. La cercanía del Abierto de Estados Unidos ofreció una oportunidad inesperada. Nadal volvería a la pista en Nueva York tras un tiempo de descanso por sus lesiones, y el rey, en un gesto diplomático, pensó en enviarle un mensaje personal de apoyo. El comunicado era breve, sincero y cargado de respeto. «Querido Rafa, España está contigo siempre. Tu esfuerzo y tu dedicación son ejemplo para todos. Mucha suerte en Nueva York. Felipe R». La carta, que llegó discretamente a manos del tenista a través de un emisario, fue recibida con emoción. Nadal, pese a todo, no había perdido la admiración y el cariño que sentía por el monarca. Aquel gesto fue la primera grieta en el muro de silencio. Mary, siempre sensata, insistió en que era el momento de rebajar la tensión. «Rafa, no puedes cargar con este enfrentamiento eternamente. El rey te tiende la mano. Piensa en la gente, en lo que significas para ellos». En Nueva York, Nadal volvió a brillar. Su garra, su entrega, su lucha hasta el último punto emocionaron al público una vez más. Aunque no consiguió levantar el trofeo, su desempeño fue épico, demostrando que, incluso en el ocaso de su carrera, seguía siendo un gladiador de las pistas. Y, lo más importante, en la rueda de prensa posterior al torneo, Nadal decidió pronunciar unas palabras que resonaron en todo el mundo. «El deporte me lo ha dado todo. Y España me lo ha dado todo. No tengo nada más que gratitud. A veces los seres humanos cometemos errores, decimos cosas en momentos de tensión. Yo también soy humano. Pero mi respeto hacia la Casa Real y hacia la reina sigue intacto. Lo que pasó, pasó.
Lo importante es mirar hacia adelante. Fue un mensaje calculado, sin pedir disculpas explícitas pero suavizando el enfrentamiento. Y funcionó. En Zarzuela, las palabras fueron recibidas como un bálsamo. Leticia, aunque mantenía su orgullo intacto, comprendió que aquel gesto público era una forma de tender la mano sin humillarse. Felipe, satisfecho, comenzó a organizar discretamente un encuentro privado entre su esposa y el tenista, con el objetivo de cerrar definitivamente la herida. Ese reencuentro se produjo meses después, en un acto discreto en el que nadie esperaba cámaras ni periodistas. Fue en Madrid, en un almuerzo organizado por el rey en el Palacio de la Zarzuela, al que acudieron solo unos pocos invitados de confianza. Rafa llegó acompañado de Mary, visiblemente nervioso pero con la firme intención de cerrar el capítulo. Leticia lo recibió con una sonrisa contenida, un gesto que, aunque frío al inicio, fue suficiente para marcar un tono conciliador. Durante la comida, el ambiente fue tenso al principio, pero poco a poco las conversaciones fluyeron. El rey tomó las riendas del encuentro, recordando anécdotas de partidos históricos, hablando de la importancia del deporte y de la cultura, y subrayando la necesidad de unidad. Nadal, con humildad, reconoció que había alzado la voz en un momento de tensión, y añadió: «Yo soy como en la pista, Majestad. Cuando siento algo, lo digo. Pero jamás tuve la intención de faltar al respeto». Leticia, tras un breve silencio, respondió con diplomacia: «Lo sé, Rafa. Quizás mis palabras fueron malinterpretadas. Admito que a veces mi tono puede sonar más duro de lo que pretendo. Valoro profundamente lo que haces por España. No quiero que pienses lo contrario». Aquellas palabras, aunque simples, fueron suficientes para sellar una paz necesaria. La noticia del reencuentro no tardó en filtrarse. Aunque los detalles exactos se mantuvieron en secreto, pronto se supo que Nadal y la reina habían limado asperezas. La prensa tituló: «Reconciliación en Zarzuela, Rafa y Leticia sellan la paz, el héroe del tenis y la reina ponen fin al desencuentro de Marivent». El país respiró aliviado. La tensión que había paralizado la opinión pública durante meses parecía quedar atrás. Con el tiempo, el episodio se convirtió en leyenda. Los más veteranos lo recordaban como una muestra del carácter apasionado de Nadal, un hombre incapaz de callarse cuando siente que algo es injusto. Otros lo veían como la prueba de que incluso en la realeza existen momentos de humanidad, de tensión, de enfrentamientos que, lejos de destruir, pueden fortalecer los lazos. Felipe VI, satisfecho con haber logrado la reconciliación, siguió cultivando la amistad con Nadal, invitándolo a actos oficiales y reconociendo públicamente su contribución al país. Leticia, aunque siempre más distante, no volvió a hacer comentarios que pudieran interpretarse como un desprecio hacia el deporte. Y Nadal, por su parte, siguió demostrando en cada torneo, en cada gesto, que su compromiso con España estaba por encima de cualquier polémica. Sin embargo, para los que estuvieron aquella noche en Marivent, la escena nunca se borró de su memoria. Los gritos de Nadal resonando en los salones del palacio, el silencio sepulcral de los invitados, el gesto serio de la reina, la incomodidad del rey, fue un momento histórico, un choque entre la pasión y el protocolo, entre la sangre caliente de un deportista y la fría diplomacia de la realeza. Con el paso de los años, aquel episodio se recordaría en los libros de anécdotas como uno de los escándalos más sorprendentes de la monarquía española contemporánea. No como una ruptura definitiva, sino como una sacudida que mostró que, detrás de las sonrisas oficiales y los discursos medidos, también existen emociones reales, choques de carácter y verdades que estallan cuando menos se espera. Y así, el relato de la noche en que Rafa Nadal paralizó Marivent, furioso y gritando contra doña Leticia, quedó inscrito en la memoria colectiva como una demostración de que la historia no siempre se escribe en los grandes discursos o en los actos solemnes, sino también en los momentos inesperados donde la pasión rompe el protocolo y revela, de golpe, la humanidad de sus protagonistas. En una cena real en el palacio de Marivent, lo que debía ser una velada tranquila se convirtió en un terremoto histórico.
Rafa Nadal, invitado de honor y orgullo de España, estalló contra doña Leticia tras sentirse menospreciado por un comentario de la reina sobre la importancia del deporte. Enfurecido, golpeó los cubiertos sobre la mesa, se levantó y, a gritos, le reprochó que no entendiera lo que significa sangrar en una pista por España. El silencio de los invitados, el gesto serio de Leticia y la incomodidad de Felipe VI marcaron una escena sin precedentes, el héroe deportivo desafiando a la realeza en su propia casa. El escándalo sacudió al país, dividiendo a la opinión pública entre quienes aplaudían la valentía del tenista y quienes criticaban la falta de respeto institucional. La prensa internacional lo convirtió en un símbolo de choque entre pasión y protocolo. Tras meses de tensión, un reencuentro secreto en Zarzuela permitió limar asperezas, pero aquella noche quedó grabada en la historia como el día en que Rafa Nadal paralizó Marivent con su furia contra doña Leticia.